Continuamos con el curso de Java y en este vídeo lo que vamos a ver son todo lo relacionado con fechas. Vamos a ver date, vamos a ver local date, vamos a ver local date time, vamos a ver cómo gestionar tiempos con local time, vamos a ver zonas horarias, vamos a ver desplazamientos o offset, vamos a ver todas las clases que se pueden utilizar para gestionar fechas y tiempo en Java. Si no te has visto el vídeo anterior, te recomiendo que le eches un vistazo porque vamos a utilizar programación orientada a objetos y recuerda que todo el código lo tienes en GitHub, en la descripción. La primera clase que vamos a ver se llama Day. Esta clase ya está en desuso en Java y muchas veces va a marcarla como obsoleta. Simplemente la voy a enseñar porque en algunos proyectos aún se mantiene, así que es interesante saber cómo funciona. Vamos a ver cómo funcionaría. Por ejemplo, para obtener la fecha de hoy, tenemos que hacer new date y tenemos que hacer algo así como esto. Simplemente crearnos una instancia. Esto tenemos que importarlo de Java Util Date. Y esto, si queremos mostrarlo, pues podemos poner fecha de hoy y podemos poner la fecha. Así que bueno, la cosa sería esto. Para mí, esta sería la fecha de hoy. Obviamente para vosotros la fecha es diferente, porque es hoy ahora mismo, en el momento donde lo estoy ejecutando. Fijaros que es febrero 15 y 2025. También se puede poner la hora, pero nos vamos a centrar en la fecha como tal. Pero ¿qué pasa si yo quiero personalizar la fecha? Pues se puede hacer. Podemos decirle el año 2025, el mes podemos decirle el 2, entendemos que el 2 sería como el mes 2, ¿no? Que sería febrero, y el día le podemos poner el 5. Entonces nosotros podemos crearnos una instancia con esos valores, es decir, año, mes y día. Y podemos poner fecha personalizada. Ahí está. Si yo esto lo vuelvo a ejecutar, fijaros que me dice jueves, ¿vale? Marzo, me dice marzo, no me dice que sea febrero, me dice el 5 y me dice de año el 3925, no me ha puesto el 2025. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que, digamos que date toma como referencia el 1900, es un número muy importante para él. Si yo quiero ponerle el 2025, digamos que él empieza su año 0, es el 1900. Entonces yo tengo que restarle 1900, que sería 125, que sería pues como me muestre luego el 2025. Digamos que aquí en el mes pasa un poco lo mismo. Fijaros que me ha puesto marzo y yo quiero ir a febrero, entonces tengo que restarle 1. Esto será porque en enero será el 0, febrero será el 1 y así. Entonces, vamos a probarlo de nuevo y vamos a ver si se ve ahora como queremos. Como veis, ahora sí me lo está diciendo. Me está diciendo que es febrero, es el 5, 2025. Tenerlo en cuenta a la hora de personalizar la fecha. Fijaros que aquí la hora también me la está poniendo a 0 porque no le he indicado nada. Vosotros también podéis decirle una hora en concreto. Pero como he dicho, vamos a centrarnos en la fecha como tal. Otra cosa que también se puede hacer es modificar pues, un valor en concreto. Imaginemos que yo quiero modificar pues solo el año. Lo quiero cambiar, por lo que sea. Entonces, aquí tendríamos que hacer algo parecido. Vamos a suponer que yo quiero poner el 1990. Si yo pongo 1990, lo que va a hacer es sumármelo a 1900. Entonces, vamos a hacerle la misma estrategia, que es restándoselo. Entonces, esta fecha sería la del 0 del 5, del 02 de 1990, que es lo que yo busco, ¿no? Vamos a poner fecha de nuevo. Si yo esto lo ejecuto de nuevo, fijaros que ahora sí me lo dice y me lo dice bien. Por eso, porque le he restado ese 1900. Si no, no me lo haría bien. Igual que podemos setearlo, también podemos obtenerlo. Vamos a ver cómo lo obtendríamos. Vamos a poner el año de esta fecha que acabamos de hacer y se puede obtener con getYear. Ahí está. Como podéis ver, que no lo he dicho, en algunos se empiezan a tachar. Esto es porque está obsoleto, lo que os decía antes. Yo os recomiendo que utilicemos la que vamos a ver en la siguiente sección, que es local date.
Pero ya digo, de momento se puede utilizar. Lleva años obsoleta y no la cambian aún. Tenemos año, tenemos mes y tenemos día. Pues igual que tenemos getYear, tenemos getMonth y para el día del mes tenemos el date como tal, porque esto es el día del mes, y el day es, pues por ejemplo, lunes, martes, miércoles, el día de la semana. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ver si nos da bien. Fijaros que me está poniendo 90 y no me está poniendo 1990. Entonces aquí tenemos que hacer un poco la misma estrategia que hemos hecho antes, pero en lugar de restar, tenemos que sumar. Vamos a sumarle 1900 y esto yo lo voy a poner entre paréntesis porque si no, pues me lo va a sumar tal cual como si fuera un string y no quiero eso. Y para el mes tenemos que hacer lo mismo pero más 1 y el date lo podemos dejar igual. Si yo esto vuelvo a ejecutar, tenemos que año es 1990, el que tenemos, mes 2 y día 5. Como veis, tenemos que adaptarlo bastante a esta problemática, ¿no? Pero por eso digo que en siguientes clases veremos que esto mejora. ¿Y qué pasa si queremos otro formato? No queremos ese formato que nos muestra. Para ello, tenemos una clase que se llama SimpleDateFormat. Que, por ejemplo, podemos ponerle formato. Ahí está. Que viene de JavaTest SimpleDateFormat. Ahí está. Y aquí dentro tenemos que ponerle el formato que nosotros queremos. Vamos a decir que el formato que queremos sería como el que tenemos ahí arriba, que sería día del mes. Le vamos a poner MM, que es el mes como tal, M minúscula sobre los minutos, y vamos a poner los años. En la descripción os voy a dejar una URL donde os va a poner pues qué corresponde a cada cosa. Es decir, si yo quiero poner el día, pues tengo que poner DD, si tengo que poner el mes, pues tengo que poner MM, etc. ¿Vale? Que esto es muy común. Así que eso lo dejaré abajo, por si queréis ver, pues yo que sé, queréis poner el tiempo, la hora, el minutos, etc. Si yo quiero mostrar esto en este formato, voy a decir fecha formateada. Tenemos que poner formato, format y pasarle el date. En este caso sería fecha. Si yo ejecuto esto, fijaros que ya sí me lo hace bien. Me dice 5 del 2 de 1990. Ahí lo tenemos. Otra cosa que también se puede hacer con esto del date, y que es muy común, es el tema de obtener los milisegundos. Por ejemplo, vamos a poner aquí un long y le vamos a poner tiempo. Por ejemplo, fecha. Y hay uno que se llama getTime. Que este, fijaros que no está obsoleto porque es uno que se usa bastante. Obtiene la fecha en milisegundos desde el 1 de enero de 1970. Entonces, vamos a verlo. Show y podemos poner fecha en milisegundos. Por ejemplo, tiempo. Entonces, si esto lo ejecuto, fijaros que me va a salir un número muy grande, ¿vale? Que esto está en milisegundos. Esto se usa mucho, sobre todo a nivel de tiempos, donde podemos marcar pues una fecha, digamos, de inicio y de fin, restarla, y eso se puede convertir a fecha. Y esa fecha, digamos, que sería la diferencia, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Se puede utilizar también para otras cosas, incluso es mucho más sencillo, digamos, de usar, es más como universal. Entonces, bueno, se sigue usando. Otra cosa que vamos a decirle también es cuando una fecha es mayor que otra. Por ejemplo, esto lo podemos obtener de la siguiente forma. Podemos decirle, es la fecha de hoy. Vamos a ponerle este formato, que se lo podemos guardar de esta forma, y así lo podemos reutilizar. Es el formato de esta fecha posterior a hoy, porque no sabemos cuál es exactamente. Pues tenemos un método que se llama after, donde le dice si es la fecha de que le pasamos aquí, es decir, esta fecha, en este caso sería pues el 5 de febrero de 1990, si es mayor que hoy, que obviamente no lo es. Entonces voy a ponerle new date para obtener el día de hoy y me diría que no. Y lo mismo podemos decirle si es anterior. Vamos a decir, es la fecha de tal anterior a hoy. Tenemos lo mismo, pero con before.
Entonces uno me va a decir falso y otro me va a decir true, obviamente. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Uno me está diciendo que es false y otro me está diciendo que es true. También deciros que hay que tener una cosa en cuenta. Cuando queremos que sean iguales, también tenemos, por ejemplo, uno que es equals. Pero claro, este es cuando es igual, que obviamente aquí me va a decir que no es. Aquí tenemos falso. Pues esto es lo más importante que tenemos que saber de date. Vamos a ver cómo funciona localDate. Esta clase es muy utilizada hoy en día en Java y es fácil de usar. Vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, si queremos crear una instancia, tenemos que poner localDate, vamos a llamarle fecha, y no tenemos que hacer ni un localDate, que es lo que primero se suele pensar. Se tiene que crear con localDate, punto, y es importante de importarlo, que esto es de Java Time localDate. Esto tenemos que ponerle now. Nos devuelve un localDate y este localDate lo podemos mostrar. Fecha de hoy, pues es esta. Vamos a ver cómo se puede ver. Y aquí lo tenemos. Fijaros que ya nos da este formato de primera, no es como en date, ya nos lo da así, pero luego lo podremos cambiar. Veremos cómo se hace. También podemos personalizar esta fecha de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos ponerle fecha, localDate, y con un off podemos decirle pues lo que queremos. Por ejemplo, vamos a decirle 2025. Fijaros que aquí tenemos que el month es como una especie de numerado, que podemos ponerle aquí el que queramos. Vamos a ponerle, por ejemplo, febrero, y aquí le vamos a poner 5. Entonces le vamos a poner aquí de nuevo fecha personalizada. Si esto yo lo ejecuto, me dice, fijaros, 2025-02 del 5. Aquí ya no tenemos ese problema del 1900, no tenemos ningún problema. Y aquí, como podéis ver, tenemos febrero. Que esto a mí personalmente me gusta más porque hay algunos que ponen pues, que el 0 es enero y el 1 es enero en otros. Entonces, de esta forma, con este enumerado, pues nunca vamos a tener ese tipo de problemas. Así que esta es la forma de crearnos nuestra propia fecha. Para cambiar, por ejemplo, el año, podemos hacer lo siguiente. Tenemos uno que se llama with. Fijaros que tenemos aquí uno que se llama with year y luego tenemos este de with. Ahora veremos cómo se hace. Vamos a usar with year y, por ejemplo, yo le puedo poner 1990. Entonces, puedo poner fecha modificada. Y vamos a ver cómo se vería. En este caso, como veis, 1990. Si queremos utilizar el with como tal, fijaros que es este el que me interesa, tenemos que ponerle como qué queremos cambiar y su valor. Que para eso tenemos que utilizar una clase que se llama chronofield, que tenemos que importarla, que es de Java Time Temporal. Y este pues tiene varios elementos. Por ejemplo, le vamos a poner aquí mes del año. Esto realmente es un enumerado, de hecho que es como una clase, pero es un enumerado. Y le podemos poner un valor. Vamos a ponerle, por ejemplo, ya que tenemos el de month, vamos a añadirle pues un mes, ¿no? Le vamos a poner marzo. Aquí en este caso, fijaros que me está diciendo que no es válido, así que con que le pongamos getValue, que es el valor interno que tenga, que a nosotros nos da un poco igual, pues sería suficiente. Ahora nos tendría que decir que estamos en 1990 en marzo, como podéis ver. Pero también, aparte de setear, también podemos obtener. La forma de obtener sería pues la siguiente. Vamos a poner año y tenemos, por ejemplo, get. Tenemos un getYear, por ejemplo. Vamos a coger un mes. Este sería día, mes, y aquí get día del mes. Entonces esto
hacéis esto, fijaros, me dice 1990, aquí me dice marzo, no me dice el mes 1, 2, 3, lo que sea, y aquí tenemos 5 como tal. Esto, si queréis saber el valor, podéis poner getValue. Pues si os interesa, puede ser 3 o puede ser 2, según como lo quiera, en este caso 3. Bueno, puede coincidir, puede que no, ya digo, según la clase que estemos utilizando, el enumerado. Entonces, bueno, de momento lo podemos poner así. Otra opción también sería la siguiente. Voy a poner lo mismo, que me va a mostrar lo mismo, pero lo vamos a hacer de forma diferente. Y es haciendo un get directamente. Esto con el chronofile que hemos dicho, aquí le podemos poner el año, y aquí le podemos poner también le podemos poner y aquí le podemos poner día del mes. Ahí está. También tenéis el día del año, por ejemplo. Tenéis muchas cosas. Como veis, realmente me va a dar el mismo valor. Pero para que veáis que hay diferentes formas de obtener estos valores. Para formatear nuestra fecha, podemos utilizar otra clase aparte, que es una que ya recomiendo, el simple date format está bien, pero yo lo recomiendo más para date. Para, digamos, local date y adelantes, pues podemos utilizar una clase que se llama DateTimeFormatter. Le podemos llamar formato y esta también se hace de esta forma, formatter. Tenemos que importarlo y tenemos que decirle of pattern. Entonces le podemos decir lo mismo que hemos hecho antes, día, mes. Y si yo quiero esto guardármelo, vamos a ponerle como antes, formato fecha. Esto sería formato format y aquí le podemos poner nuestro fecha. Ahí está. Entonces vamos a mostrarlo con fecha formateada. Ahí está. Esto sería de esta forma y vamos a verlo. Como veis, tenemos 05, 03 y tenemos 1990, como podéis ver. En local date también podemos comparar fechas. Lo podemos hacer con ifAfter y isBefore. Vamos a ver cómo se haría. Podemos ponerle, por ejemplo, es, y le ponemos el formato este que hemos dicho antes, formato fecha posterior a hoy. Y en nuestro caso podemos decirle fecha isAfter y podemos poner localDate.now. Podemos hacer lo mismo con anterior. Aquí tendríamos el isBefore y también tenemos el isEqual, por si queremos decirle que es igual. ¿Vale? Si esto lo ejecutamos, solo uno nos va a decir que es true. Ahí está. Igual que antes, tendríamos posterior a hoy es false, anterior a hoy es true, igual que hoy false. Podéis probarlo para ver que funciona. Una cosa interesante que tiene el local date es que podemos saber si un año es bisiesto o no. Por ejemplo, vamos a ponerle un mensaje diciéndole que si de la fecha, por ejemplo, fecha getYear es bisiesto. Y esto lo podemos hacer con fecha isLeapYear, que eso básicamente nos dice si es bisiesto. Que en este año, en 1990, no lo es. Vamos a modificar la fecha, en este caso el año, with year, y vamos a ponerle un 2004. Y si yo volviera a hacer esto, me tendría que ejecutar. Así que vamos a verlo. Fijaros que aquí tendríamos 1990 bisiesto, false, y 2004 bisiesto, true. Entonces ahí lo tendríamos. Que 2004 sí es bisiesto y 1990 no lo es. Otra cosa chula que podemos hacer con local date es sumar días, por ejemplo. Otra fecha, podemos sumar años, podemos sumar meses, etc. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yo puedo hacer fecha es igual a fecha plus
y le puedo poner la cantidad que yo quiero añadir, y aquí le vamos a poner una nueva que se llama Chrono Unit. Ahí está. Que esto tenemos que importarlo, por cierto. Ahí está. Que en este caso es días. ¿Vale? Lo que le estoy diciendo es súmame 60 días. Entonces voy a ponerle sumo 60 días. Vamos a ver cómo queda. Fijaros que la fecha era 5 del 3 y ahora si le he sumado 60 días significa que son más o menos 2 meses, no tiene por qué ser 5 porque esto se deberá porque abril tiene 30 días, entonces claro, por eso digamos le quita 1 como tal. Pero bueno, como veis tenemos que se le está sumando 60 días. También podemos hacer lo mismo pero al revés, podemos restárselo. Entonces yo en este caso puedo decirle de nuevo fecha es igual a fecha, le puedo restar y le voy a decir 2 Chrono Unit y le voy a decir meses. Quiero que me quites 2 meses. Entonces le voy a decir que resto 2 meses. Si yo vuelvo a ejecutar, fijaros que pasamos del 0,5 al 0,3, que no es lo mismo que restar 60 días, tener eso en cuenta. Otra cosa chula que se puede hacer con local date es que podemos tener como un rango de fechas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo podría decirle, vamos a crearnos uno nuevo en este caso, llamado fecha fin, donde vamos a coger la fecha que tenemos ahora y le vamos a poner with día del mes, por ejemplo, teníamos 5 o 4, vamos a ponerle 10. ¿Vale? Para que sea el 10 de ese mes. Entonces, lo que le vamos a poner es fechas del... Vamos a poner de la fecha que hemos dicho al la fecha del fin, que es fecha fin. Para esto vamos a necesitar como un array de objetos, vamos a llamarle fechas. Ahí está. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Con fecha date until y le pasamos otra fecha, es decir, le doy la fecha, en este caso sería el 4 de marzo si no me equivoco, y le paso otra que sería el fechas, y para que no me dé error pues le vamos a poner un toArray. ¿Por qué? Porque este devuelve un string, que aún no hemos visto esto en el curso, lo veremos más adelante en otro vídeo, pero básicamente es para recorrer, que es una forma digamos más moderna, pero lo veremos luego más adelante. Así que de momento, como no lo hemos visto aún, le vamos a poner toArray. Aquí vamos a recorrerlo con un for each. Vamos a ponerle f, por ejemplo. Y vamos a ir mostrando cada una de esas fechas para que se vaya viendo. Si yo lo ejecuto, fijaros que me dice la del 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es como un rango. Esto es muy útil, pues por ejemplo, cuando queremos ir mostrando pues nuestras fechas pues de un punto a otro, ¿no? Esto yo lo veo bastante interesante. Fijaros que como dato importante no muestra el 10. Es decir, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Si queréis poner el 10 tendréis que sumarle 1 a esta fecha, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Y otra cosa que también se puede hacer es que a lo mejor queréis ir de 2 en 2, de 3 en 3, por ejemplo. Y eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a copiarnos esto y vamos a poner fechas de la fecha tal a la fecha fin de 3 en 3, por ejemplo. Entonces, aquí la diferencia estaría, tenemos que pasarle un nuevo parámetro, que es el paso, y vamos a utilizar una clase que se llama period, que lo vamos a ver en este curso. Este lo que nos permite es darle como, digamos, un periodo, decir, vale, dime cuánto periodo son 3 días. ¿No? Pues entonces él internamente, localDate, sabe decir pues cuánto paso quiere. En esto vamos a volver a ejecutar esto para que lo veáis. Básicamente lo que le estoy diciendo es que vaya de 3 en 3, ¿vale? Ya digo, este periodo, si no lo entendéis ahora no os preocupéis porque lo vamos a ver en detalle. Entonces fijaros, de 3 en 3 me coge el 0,4 primero, el 0,7 y como ya llega al 10 y no lo incluye, pues no lo hace. Si fuera de 2 en 2 sería 0,4, 0,6, 0,8 y ya está. Así que bueno, como veis,
Local Date es muy interesante, tiene muchas funcionalidades interesantes. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo a todos los métodos que tiene. Yo he dicho un poco los que más interesantes he visto, pero tiene muchos más. Así que os aconsejo que os echéis un vistazo a la documentación. Local Time es igual que Local Date, pero en lugar de fechas, con tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos. Para obtener el tiempo actual, tenemos que hacer Local Time también tenemos que importarlo, también viene de Java Time y también tenemos el Now. Si ponemos hora actual y sería tiempo. Vamos a ver cómo se ve. Fijaros que nos muestra lo siguiente, nos muestra la hora, minutos, segundos y digamos que no lo muestra pues, incluso con milisegundos y tal, como mucha precisión, como podéis ver. También nos podemos crear nuestra propia hora con Local Time Off, donde podemos poner, por ejemplo, que son las 8:30 y vamos a poner 20 segundos. Podemos incluso indicar pues milisegundos, podemos añadir nanosegundos, podemos precisarlo todo lo que necesitemos. Vamos a ponerle hora personalizada. Aquí lo tenemos, las 8:30 con 20 segundos. También podemos modificar el tiempo igual que hemos hecho con Local Date. De la misma forma, en este caso tenemos tiempo es igual a tiempo with y tenemos with hour, with minute, nano, segundo. Entonces podemos poner aquí with hour y podemos poner, por ejemplo, las 3. Y para ver el otro ejemplo, podemos ponerle chronofield, tenemos que importarlo. Ahí está. Y tenemos que ponerle minute de la hora, porque si ponéis del día, pues os puede salir cosas raras. En este caso, vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a cambiarlo de y-media a 20. Hora modificada. Y le ponemos el tiempo. Si yo hago esto, fijaros que estamos las 3:20. Fijaros que pasa de las 8 a las 3 y de y-media a y-20. Ahí lo tenemos. También podemos obtener el tiempo. Por ejemplo, vamos a ponerle hora. Y en este caso podemos ponerlo exactamente igual. Sería get hour. Y vamos a ponerle hora, minuto y segundo. También tenemos get minute y tenemos get second. Y bueno, vamos a añadir también, para que lo veáis, get nano. Ahí está. Esto sería nanosegundo. Vamos a poner aquí nanosegundo. Si yo hago esto, fijaros que aquí lo tenemos. En este caso nanosegundo es 0 porque no le hemos indicado nada. Pero bueno, fijaros que hora es 15, minuto 20, segundo 20 y nanosegundo 0, como podéis ver. Esto es igual que hemos visto en Local Date con lo del get. Pasaría exactamente igual. Podríamos poner get chronofile minute de la hora, etc. ¿Vale? No hace falta que lo haga ya, pero para que lo sepáis. También podemos darle formato con daytime formatter. Vamos a darle un formato, por ejemplo, time formatter separado. Por ejemplo, eso serían horas, minutos y segundos. Fijaos que en este caso los minutos son con minúscula. Vamos a ponerle string hora formato, que en este caso formato format y tendríamos el tiempo. Vamos a poner hora formato. Ahí está. Si yo ejecuto esto,
Fijaros que tenemos 15, 20 y 20, lo tenemos separado como tal. También podemos sumar unidades a nuestra hora. Por ejemplo, lo que podemos hacer es tiempo plus y tenemos, por ejemplo, plus horas. ¿Vale? Podemos añadirle, vamos a decirle ya que tenemos 15, pues vamos a ponerle otras 15. ¿Vale? Para ver qué nos sale. Vamos a ponerle un mensaje de sumamos 15 horas y como podéis ver pasamos de 15 a 6. Si hacéis la suma os tendría que salir pues eso, ¿no? Que lo que hace es que llega hasta las 12 y luego llega a las 6. Entonces con eso lo tenemos. También lo que podemos hacer es lo mismo pero restando. En este caso, con minus, lo que podemos hacer es restarle, vamos a restarle, por ejemplo, 120 minutos, que eso es restar 2 horas. Restar 2 horas. Ahí está. Entonces como veis, pasamos de 6 a 4. Entonces, bueno, más que 2 horas, vamos a decir 120 minutos. Pues realmente estamos restando minutos, pero bueno, para que lo veamos, ahí lo tenemos. Otra cosa interesante que también se puede hacer es pasar nuestro tiempo a segundos. Vamos a decirle nuestro tiempo a segundos. Por ejemplo, tenemos 2 seconds of day. Que esto básicamente son los segundos que hay desde el inicio del día. Pues por ejemplo, tendríamos que desde las 00 han pasado pues estos segundos. Si hacéis el cálculo os tendría que salir algo parecido a esto. Y también, como siempre, podemos comparar horas en este caso. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que sería por ejemplo, hora formato posterior a ahora y tenemos tiempo is after y vamos a hacer lo mismo, localtime.now. ¿Vale? También podemos hacer el is before, 3/4 de lo mismo, y el is equal. Pero bueno, aquí es equal, más bien. Ahí está, aquí sería igual, anterior, y vamos a verlo. Pensad que es solo en tema de horas, simplemente. Como podéis ver, está diciendo que si las 3 es posterior a hora, entonces en principio no, porque ahora mismo son las 6 más o menos, dice que es anterior a hora, sí, y es igual a hora, falso, como lo podéis ver. Y con esto tenemos los métodos más importantes de local time. Local date time es la mezcla entre local date y local time. Es decir, que tenemos un local date con tiempo. Vamos a ver cómo se puede crear. Local date time. Por ejemplo, local date time. Tenemos que importarlo, también viene de Java Time. Y tenemos now. Pues vamos. Fecha de hoy. Si esto lo ejecutamos. Como veis, en este caso tenemos el local date. Y aquí podemos decir que es el local time, separado por una T que es como para indicar el tiempo. También lo que podemos hacer es pasar de un local date time a un local date, por si queremos, por ejemplo, eliminar el tiempo. Local date, fecha sin hora y por ejemplo podemos poner fecha to local date. Ahí lo tenemos.
Entonces aquí tendríamos la fecha sin hora. Sin hora. Ahí está. Fijaros que estamos en esta fecha y aquí es igual, pero sin este tiempo. También podemos hacer lo mismo, pero solo con el tiempo. Por ejemplo, vamos a copiarlo. Y en este caso lo que yo quiero es time. Lo importamos. To local time. Ahí está. Y en este caso vamos a ponerle hora. Entonces vamos a poner la fecha solo con la hora. Entonces esto podemos obtener solo la hora. Como podéis ver, exactamente igual, pero digamos por separado. Y otra cosa que también podemos hacer es formatearlo, como hemos visto hasta ahora, con Datetime Formatter. Formato Datetime Formatter. Tenemos que importarlo. Of pattern. Y en este caso podemos jugar con diferentes formatos. Es decir, podemos poner el día, el mes, podemos poner esto así. Y por ejemplo, bueno, no hace falta que pongamos la T, podemos poner separado y podemos poner hora, minutos y segundos. ¿Vale? Por ejemplo, esto string formato fecha. Esto es format y sería el de fecha. Fecha formateada. Ahí está. Fijaros que tiene nuestro formato. Y realmente no tenemos nada más, digamos, novedoso, porque si cogemos fecha y le hacemos punto, aquí tenemos pues básicamente todos los métodos que hemos visto más o menos. Es decir, tenemos los get, tenemos el tema del with, tenemos el tema del plus, del minus, un poco lo que hemos visto ya, pero digamos aplicado a fecha y hora. Digamos que está como todo junto, entonces tampoco hay mucho que ver. Vamos a ver cómo funciona la clase calendar. Esta clase calendar, digamos que fue la siguiente a date, entonces tiene su compatibilidad. Vamos a ver cómo se utiliza. Aquí digamos que se centra mucho en lo que viene siendo setear pues todos los campos posibles. Por ejemplo, el tema de la hora, por ejemplo, el tema de los años, el tema de los meses, etc. Funciona también un poquito como date en el caso de los meses, lo vamos a ver, pero bueno, es un poquito más sencillo. Vamos a ver cómo podemos crear una instancia. Aquí tenemos calendar y también no tenemos un new calendar. En este caso tenemos calendar y tenemos get instance. ¿Vale? Que esto lo que va a hacer es que podamos crear pues, una instancia del calendario que hay actualmente, es decir, en la fecha de hoy. Vamos a decir fecha de hoy y tendríamos calendar. Si nosotros lo ejecutamos así, fijaros que nos devuelve esto. Es decir, esto no está bien. Para devolverlo bien, tenemos que utilizar getTime, que nos devuelve, por cierto, un date. Así que vamos a volver a ejecutar. Y fijaros que me lo devuelve en formato date. Ahí está. Bien, ¿qué más podemos hacer con este calendar? Podemos hacer calendar.set y aquí es donde, digamos, radica pues, su uso, ¿no? Se suele poner pues, set y los campos que necesitamos. Por ejemplo, calendar. Y yo, por ejemplo, pues quiero decirle el año. Pues quiero decirle el 2025, por ejemplo. Y lo mismo para el mes y vamos a decirle día del mes. ¿Vale? En este caso
en lugar de ponerle 1, 2, 3, 4, lo que sea, pues yo lo que le voy a poner es, por ejemplo, quiero February. Ahí está. Y aquí, por ejemplo, podemos poner 5. Entonces, si yo ahora hago fecha seteada, pues podemos poner calendar get time. Y aquí lo tendríamos. Fijaros, 2025, febrero y 5. Como he dicho, también va como el date. Es decir, si vosotros ponéis 0 como mes, significa que es enero. ¿Vale? Entonces tenéis que tener eso en cuenta. También todo esto se puede hacer de una sola línea. Por ejemplo, nosotros podemos poner set y le podemos poner 2025. Por ejemplo, podemos ponerle calendar. Vamos a ponerle mayo. Y voy a ponerle 10. Entonces, fecha seteada en una línea. Calendar get time. Ahí lo tenemos. Fijaros que ahora es el day, ahora es el 10, tenemos mayo 2025. Perfecto. Para obtener los valores también podemos hacer algo parecido. Vamos a poner año y podemos hacer calendar. Tenemos un get y podemos ponerle el tipo. En este caso, el año. Aquí podemos poner mes y día. En este caso podemos ponerle month, día del mes. Ahí está. Como veis, tenemos lo mismo. En este caso, fijaros que mayo me dice que es 4, porque es 0, 1, 2, 3, 4. Para ellos es el quinto mes, realmente. Tener eso en cuenta. No lo estoy diciendo hasta ahora, pero realmente calendar también sirve para tiempo. Es decir, vosotros podéis coger y setear, por ejemplo, las horas o el minuto, ¿vale? También sirve para eso. Digamos que es como una evolución del date y luego iría ese local date, pero bueno, lo he querido ver antes porque me parece más interesante el local date. Que ahora veremos cómo, por ejemplo, podemos convertir un calendar a un local date o a un local date time, que yo es lo que más os recomiendo que utilicéis. ¿Qué más podemos hacer? Podemos también sumar unidades de tiempo. Por ejemplo, yo puedo sumar calendar, vamos a añadir pues 2 meses. Aquí es show y vamos a poner sumamos 2 meses. Una cosa que también quiero que os deis cuenta de todo esto es que, si os dais cuenta, no estoy en ningún momento haciendo como en el local date, que hago calendar y, por ejemplo, .set y se lo tengo que guardar como otra vez en el mismo, sino que ya lo hace como tal, sin necesidad de devolver nada. Entonces, bueno, eso ya es un poco al gusto de cada uno. Tenemos que estamos aquí ahora mismo sumando 2 y vamos a hacer lo mismo, pero restando. Vamos a restarle, por ejemplo, día del mes y le vamos a restar 20 días. Para restarlo no hay un método como minus, como hemos visto, pero se puede hacer igual, pero en lugar de con un número positivo, con un número negativo. Entonces aquí restamos, vamos a decir 20 días. Ahí está. Aquí tenemos sumamos 2 meses, que estamos en mayo, pues ahora estamos en julio, y si quitamos 20 días, fijaros que estamos a 10 y restamos 20. Entonces nos quedamos los 10 de julio y los 30 de junio, pues hasta que se queden 20. Ahí lo tenemos. Pues eso estaría. Como veis, también hay tema de horas. Podéis hacer lo mismo, es decir, este es cuarto lo mismo. Igual que estoy añadiendo y restando días, por ejemplo, también se pueden restar horas, exactamente igual. Y otra cosa que también se puede hacer, que es lo que he dicho antes, podemos convertir un calendar a local date. Por ejemplo, podemos poner local date, fecha, y esto se hace de la siguiente forma. Tenemos que hacer local date, vamos a importarlo,
of instant. Que esto del instant también lo veremos en su momento. Y aquí lo que tenemos que hacer es el calendar, get time to instant. Vale, esta es la forma de convertirlo. Y esto de zona, que también lo veremos en su momento, es zona ID, que es básicamente la zona horaria donde estamos, pero le podemos poner el de por defecto, que es este. Esto del instant y lo del zona ID lo veremos en el curso, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, básicamente esta es la forma de convertir un calendar, que no tiene un método al uso, pero sí se puede convertir de esta forma, ¿no? Esto normalmente es bastante útil por si en alguna aplicación, digamos Legacy, se está convirtiendo todo a calendar y tenéis que convertirlo a local date. Pues esta sería la forma. Vamos a mostrarlo que se vea. A local date y sería la fecha, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo antes de probar con local date time, que es un poco básicamente lo mismo. Pues aquí sería local date time, aquí también, aquí vamos a poner fecha hora, que aquí sería lo mismo, no tenemos que cambiar nada. Voy a ponerle time como tal y esto es fecha hora. Bien, es exactamente igual, lo que pasa que en el local date coge la fecha, lo que necesita, y aquí en el local date time pues le da todo. Vamos a ver cómo se quedaría. Fijaros que aquí estamos con el 20 de junio, como veis está haciendo bien, también lo podéis formatear, ningún problema. Y luego tenemos el calendar a local date time, que también, como podéis ver, lo que hace es pasarle pues esto, ¿no? Es decir, lo mismo pero con fecha. Y otra cosa que se puede hacer también con calendar es formatearlo. En este caso se puede hacer de dos formas. Digamos que no tiene algo propio como hemos visto hasta ahora con el simple formatter o con el datetime formatter. En este caso se puede elegir el que queráis. Es decir, o lo pasáis a date y hacéis el simple date format, o lo convertís a local date o a local datetime y utilizáis el datetime formatter, ¿vale? Así que vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo veáis. Simple date format, formato es igual a new simple date format, le ponemos el formato que queremos, vamos a ponérselo así. Recordad que podéis poner el tema de horas. Esto vamos a importarlo, ahí está. Y bueno, realmente lo único que podemos hacer, formato calendar, y lo que le podemos hacer es formato.format, y como necesitamos un date, podemos poner este getTime. Entonces es un poco lo mismo realmente, pero para que veáis cómo se puede hacer. Pues estos son los métodos, digamos, más interesantes que tiene Calendar. Vamos a ver cómo funciona la clase Period. Esta clase se utiliza para representar una diferencia en años, meses y días. Es perfecto cuando queremos calcular la diferencia entre dos fechas, por ejemplo, que lo veremos. Vamos a ver cómo podemos crearnos un periodo. Esto es periodo. Tenemos que importarlo, esto viene del JavaTime. Y tenemos, por ejemplo, vamos a decirle un año, 2 meses y 5 días, por ejemplo. Periodo. Fijaros que tiene un formato muy peculiar. Siempre empieza en P, para saber que es un periodo, y luego tiene el siguiente formato. Tiene los años, tiene los meses y los días. Es importante tener en cuenta que con el tema del periodo solo se ve año, mes y día. Con el tema del tiempo lo gestiona otra clase que se llama duration, que lo veremos. Para modificar este periodo lo podemos hacer con with. Por ejemplo, podemos hacer with, pues en este caso le podemos poner 2, podemos poner, no sé, 3, y de días pues le puedo poner 1, por ejemplo. Y en este caso pues cambiaría. Vamos a verlo.
Fijaros que en este caso, pues ha cambiado. Vamos a ponerle periodo modificado para que se vea mejor. Ahí está. Luego otra cosa que también, que es el objetivo de period, es calcular la diferencia entre dos fechas. Así que vamos a crearnos dos fechas. Por ejemplo, dos local date. Vamos a poner fecha inicio, local date. Aquí está. Yo voy a poner, pues no sé, vamos a poner 2020, vamos a poner 2023, marzo del 1, por ejemplo. Y vamos a crearnos otra que sea fecha, esto sea inicio y esto sería fecha fin. ¿Vale? Aquí sería 2025. Aquí le vamos a poner January y aquí le vamos a poner el 20. Entonces, con este periodo lo que podemos hacer es period, punto, y tenemos uno que se llama between. Este between es que le tenemos que pasar dos fechas y nos da el periodo como tal. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir la diferencia entre, vamos a poner aquí fecha inicio y fecha fin es, y vamos a poner el periodo. Vamos a ver cómo sería. Si hacemos esto, fijaros, 2023, 2025, nos está diciendo, precisamente por eso no he puesto 2 años justo, pero fijaros que es 1 año, 10 meses y 19 días. Esta es la diferencia que tenemos como tal entre estas dos fechas. Y esto también podemos obtenerlo, es decir, ¿qué pasa si yo quiero obtener el año como tal? Porque a lo mejor no me interesan los meses, quiero saber cuántos años hay de diferencia más o menos. Pues eso lo podemos poner de la siguiente forma: diferencia en años. Pues este periodo, o el periodo, mejor dicho, tenemos este get years. Y lo mismo podemos hacer en meses, en días. Vamos a poner get months y get days. Ahí está. Si esto lo hacemos, fijaros que tenemos pues esto dividido, ¿no? Es decir, tenemos 1, que será 1 año, 10 meses y 19 días. Otra cosa que también se puede hacer es pasarlo todo a meses. Por ejemplo, podemos coger este periodo total de meses. Periodo to total month. Es decir, lo que va a hacer es coger todo y lo va a convertir a meses. Fijaros que lo que está haciendo es 10 meses más 12 como tal. Es decir, son 12 que serían 22. No llega, digamos, si fuera algo decimal, pues sería 22 con algo, pero como es un long, pues es algo entero, ¿vale? Para que veáis que también se puede hacer con el tema de los meses. También se pueden sumar, aunque bueno, en este caso no lo vamos a hacer, pero se puede hacer el plus, se puede hacer el minus, como lo hemos visto en este curso, ¿vale? Es muy sencillito de hacer. Pero lo que me interesa también es que nosotros con un string podemos parsear un periodo. Es decir, podemos hacer algo así, period.parse. ¿Vale? Por ejemplo, podemos poner el formato ese que hemos dicho. Si yo pongo 2, vamos a poner 2 de todo para verlo. Es decir, si yo pongo este formato, yo puedo convertirlo. Vamos a poner periodo parseado. Periodo. Ahí está. Como veis, me lo ha parseado y entonces ya existe mi periodo como tal, ya puedo usarlo. Recordad que este periodo se puede utilizar, aparte de lo que estamos viendo aquí a la hora de crearlo, lo podemos utilizar como para dar saltos, por ejemplo, en un local date o en un local date time. Recordad que lo usamos ya en su día. Entonces es algo interesante
y también pues para sobre todo el between, que eso yo creo que es lo que más se usa, el period, que es para sacar pues cuántos pues años o meses, días, etcétera. Así que es bastante interesante esta clase, ya os lo digo, pues si necesitáis tema de diferencias en el caso de fechas, es recomendable que le echéis un ojo. Duration nos permite representar la diferencia entre 2 horas o 2 fechas. Es como period, pero con tiempo, es decir, con horas, minutos, segundos y milisegundos. Period es solo con años, meses y días. Así que vamos a ver cómo funciona. Vamos a poner duration. Tenemos que importarlo. Y tenemos un off. En este caso no es un off de, por ejemplo, como hicimos con periodo, de que podemos ponerle como todos los parámetros, sino que aquí tenemos off day, off hours, off milis, minutos, nanos, segundos, etc. Una cosa que se puede hacer también es darle como una cantidad, por ejemplo, le podemos decir 1 y con chrono unit, por ejemplo, le podemos decir días. Esto es lo mismo que hacer duration of days 1. Es exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo se ve. Duración. Y le ponemos duración. Ejecutamos esto. Fijaros que tenemos también pues el formato parecido a lo que vimos en su día. Es decir, el periodo era solo la P y cuando es una duración es PT. Entonces tenemos PT y aquí tenemos pues 24 horas en este caso. Si hubiera minutos también serían, pues aparecerían minutos y luego también segundos. Vamos a ver cómo se hace la diferencia entre 2 horas. Por ejemplo, hora inicio. Vamos a cortar. 5, 10 y 30, por ejemplo. Y vamos a poner otra. Fin. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, las 12, 5 y 20 segundos. Podemos hacer duración es igual a duration between hora inicio, hora fin. Entonces podemos poner duración entre 2 horas. Vamos a ejecutar. Fijaros, tenemos duración entre 2 horas, tenemos 6 horas, 54 minutos y 50 segundos, como podéis ver. Ahí lo tenemos. También podemos obtener la diferencia entre 2 fechas. Por ejemplo, local daytime, fecha inicio. Por ejemplo, podemos poner un off y podemos poner 2025. Ponemos un mont. Podemos poner marzo. Vamos a poner 1. Y de hora podemos poner 10 y no sé, de minuto 30, por ejemplo. Y aquí pues vamos a poner lo mismo, pero por ejemplo 5. Y no sé, vamos a poner 20 y 20. Vale, más o menos. Vamos a ponerle fecha fin. Y con duración también podemos obtener esa diferencia. Tenemos between y podemos ponerle esta fecha de inicio y esta fecha de fin. Ahí está. Bueno, esto es duración. Lo he puesto mal. Y aquí sería duración entre 2 fechas. Duración. Y si lo ejecuto, ahí está. Fijaros que en este caso, aunque sean días, lo que hace es como tirar hacia arriba. Es decir, lo que le dice es, vale, pues tengo 105 horas, que eso son varios días. Y luego tenemos aquí 50 minutos. Como en este caso no habrá segundos, no habrá segundo de diferencia,
porque no hemos puesto segundos de diferencia, pues veis que está sacando la diferencia como tal. Y luego también una cosa que podemos hacer con esta duración es obtener pues esa diferencia. Es decir, ese 105 o ese 50 se puede obtener. Vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a poner diferencia horas. Aquí tenemos que diferenciar entre dos partes. Vamos a ver, duración. Si ponemos to, aquí vais a ver mucho que es, por ejemplo, today's y today's part. 2 hours part. Es decir, ¿qué diferencia tiene entre uno y otro? El today's básicamente lo que hace es dártelo todo en días, todo. Y el part te da esa parte concretamente. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a ponerle parte de diferencia de horas. En este caso a mí me daría 105. ¿Vale? Y si yo le digo diferencia de horas, es decir, 2 hours, en este caso vamos a ver cómo saldría. Fijaros que me sale parte de diferencia 9 y diferencia de horas 105. Esto es la diferencia total. Y ese 9 es la diferencia que hay, por ejemplo, entre la hora 10 y la hora 20. ¿No? Básicamente es la diferencia. Eso es lo que me está obteniendo. Pensar también que uno tiene 30 y 20 minutos, entonces por eso es la diferencia. No es 9, será 9, algo, muy cerca al 10, pero no es 10 como tal. No son 10 horas de diferencia. Entonces esa es la diferencia. Vamos a hacer lo mismo con el resto. Por ejemplo, parte de diferencia minutos. 2 minutes part. Vale, y aquí lo mismo con diferencia minutos. Vale, tendríamos lo mismo con segundos. Ahí está. Y aquí lo mismo con segundos. Ahí está. Vamos a ver cómo se vería. Fijaros que aquí lo que está haciendo es 9 horas, 50 minutos, pues os decía que no llega. Tendríamos parte de diferencia 0 de segundos, porque no hemos puesto nada de segundos. Y tenemos diferencia hora 105, diferencia en minutos, que esta es la cosa, lo que está haciendo es convertir todo eso, lo está convirtiendo a minutos. Y en segundos igual. Es decir, él coge todo el total. En este caso hemos dicho 105, hay 105 horas. Y luego cuando hace los minutos, convierte estos 105 horas en minutos y le suma esos 50 minutos, que será esto. Y esto exactamente lo mismo. Lo coge estas 105 horas, las pasará a segundos y esos minutos también los pasará a segundos. Y hace toda la suma. Como veis, es bastante. Y otra cosa que también podemos hacer, igual que hicimos con period, es parsear una duración. Por ejemplo, podemos hacer duración, podemos poner parse y no sé, tenemos que poner pt, igual que antes, y vamos a poner, por ejemplo, 20h, 20 minutos y 10 segundos. Vamos a poner duración parseada. Duración. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Fijaros que parseado es 20 horas, 20 minutos, 10 segundos. Pues con esto ya tenemos los métodos, digamos, más importantes. También tenemos otros como el plus, el minus, que son cosas que ya realmente hemos visto en general. Es decir, no hace falta que os diga cómo se suma, cómo se resta, pero que sepáis que tenéis muchas cosas que hemos visto de JavaTime. Con la clase ZonaID podemos obtener la zona horaria de nuestro sistema. Esto es algo muy interesante para cuando jugamos con horas que son diferentes usos horarios. Así que vamos a ver cómo funciona. Tenemos ZonaID, le vamos a llamar zona, tenemos que importarlo, también viene de JavaTime. Y si queremos coger el del sistema por defecto,
podemos coger System Default, que esto lo vimos en unas secciones anteriores. Vamos a ponerle zona y vamos a verlo. Fijaros que mi zona, por defecto, es Europa-Madrid, porque estoy en España. A vosotros, si estáis en otra parte del mundo, seguramente os aparezca diferente, ¿no? Entonces esta es como vuestra zona horaria por defecto que tiene el sistema. También nosotros podemos indicarle una zona en concreto. Por ejemplo, zone ID, y podemos ponerle off. Y si aquí le ponemos, por ejemplo, voy a decirle que yo tengo la zona horaria de Londres. Esto lo puedo hacer. Entonces yo le pongo ahora zona de Londres. Pues a mí me pondrá Europe London como tal. Ahí está. Como veis, me lo ha puesto. Pero claro, yo no tengo ni idea de todas las que hay. Pues para eso tenemos un set, que es una estructura que ya la veremos en un futuro. ¿Vale? Tenemos que ponerlo así. Ya veremos esto en un futuro. Vamos a ponerle zonas. Y con Zone ID, como he dicho, yo puedo ponerle Get Available Zones IDs, que básicamente es dame todas las zonas. Esto lo tenemos que importar. Vamos a ponerle un for each. Ahí está, en este caso zonas. Vamos a ponerle aquí Z. Y vamos a mostrarlo. Aquí nos va a mostrar todas las disponibles. Fijaros que tenemos, pues, Europa, tenemos Asia, África, Chile, tenemos GMTO, tenemos Pacific, etc. Tenemos Asia, tenemos muchas. Entonces con esto podéis saber pues cuáles hay exactamente, para que no tengáis problemas. Y si queremos aplicar esta zona a alguna fecha en concreto, pues lo podemos hacer. Local Daytime, que esto ya lo vimos en su día. Vamos a poner fecha Londres. Y por ejemplo, Local Date Time. Nosotros podemos decirle now y podemos decirle una zona horaria. En este caso le podemos poner zona. Entonces, si yo quiero mostrarles ahora, pues vamos a ponerlo. Fecha de Londres. Entonces aquí le ponemos fecha Londres. Y nos aparecería con la hora de Londres. Por ejemplo, fijaros, yo ahora mismo, para mí son las 10 y así, es decir, es una hora menos, y como podéis ver, la hora sí me la está respondiendo bien. Si vosotros sois de España y le ponéis de Londres, pues os saldrá una hora menos de la que tenéis, básicamente. Si sois de otro país, pues mirar bien la fecha horaria, no hace falta que sea la de Londres, podéis usar una que esté cerca, de alguna vuestra zona horaria vuestra, y veréis la diferencia de tiempo. Esto viene muy bien pues para eso, ¿no? Pues para jugar con las diferentes zonas horarias. Si vamos a utilizar zonas horarias en nuestras fechas, lo mejor es utilizar Zoned Daytime, que es como el Local Daytime, pero con integración de las zonas horarias. Digamos que es para trabajar con esas zonas horarias. Es decir, cuando tenemos que utilizar uno y otro con Local Daytime, yo lo recomiendo para cuando tengamos fechas que sean propias pues, de la zona. Es decir, pues si yo solo voy a trabajar con cosas de España, pues simplemente con eso. Si voy a trabajar con usos horarios diferentes, os recomiendo utilizar esta clase. Vamos a ver un ejemplo. Zoned Daytime. Vamos a poner fecha es igual. Esto hay que importarlo. También viene de Java Time. Y tenemos un now. ¿Vale? Si no le decimos nada, sin más, lo que va a coger es como nuestra zona por defecto. Que en mi caso era Europa-Madrid. Fecha de la zona actual. Vamos a poner fecha. Si yo ejecuto esto, fijaros que me aparece la fecha, igual que me puede aparecer en un Local Daytime, pero aquí nos agrega esto, que es lo del +1 Europa-Madrid. ¿Vale? Esta es la diferencia, que ya nos añade esto, como podéis ver. Si nosotros queremos de una zona en concreto, pues también podemos hacer, por ejemplo, vamos a coger fecha y le decimos Zoned
time. Le ponemos now, zone ID, esto hay que importarlo también. Of, por ejemplo, UTC. Fecha en UTC. Ponemos la fecha. Ahí está. Y fijaros que la de fecha es diferente. Aquí son las 11 y aquí son las 10. Aquí, en este caso, pues tenemos una hora de diferencia. Y me ha puesto, como veis, aquí el UTC, como podéis ver. También se lo podemos poner, vamos a ponérselo de otra zona horaria. Por ejemplo, podemos ponerle Asia, por ejemplo, Tokio. Fecha en Tokio. No sé cuántas horas tienen, creo que tienen bastantes. Fijaros que en Tokio ahora mismo son las 7, para que os hagáis una idea. Así que bueno, eso es un poco la cosa. Aquí veis que tiene más 9. Si nos queremos crear una zona horaria con su tiempo, como digamos hemos hecho con el local daytime, también se puede hacer. Zoned daytime. Y aquí podemos ponerle un off. Y podemos ponerle, por ejemplo, 2025. Por ejemplo, vamos a ponerle el mes, pues por ejemplo, marzo. Vamos a ponerle el 1, vamos a poner a las 10 y media. Por ejemplo, así. Y aquí, fijaros que aquí al final tenemos un zone. Pues por ejemplo, vamos a ponerle el zone ID de, por ejemplo, América. Y tenemos Nueva York. Por ejemplo. De esta forma, nosotros podemos obtener pues una fecha entera. Vamos a poner en Nueva York. Vale, esto me está diciendo que da problemas, así que le ponemos un getValue y listo. Vale, ahí lo tenemos. Y fijaros, tenemos marzo, bien. Y tenemos Nueva York, son las 10:30. Tenemos aquí marzo. Tenemos las 10:30 como hemos puesto, pero fijaros que son 5 horas menos, como tal. América, Nueva York. Ahí lo tenemos. Así podemos crear una fecha concreta con Zoned Daytime. Y una cosa muy interesante con esta clase es que si necesitamos hacer conversiones entre diferentes zonas horarias, podemos hacer fecha. Tenemos uno que se llama with Zone Same Instant. Podemos poner un Zone ID. Y le vamos a poner Europe London. Esto lo que me va a decir es convertir esa fecha, que era, recordar que era a las 10:30 en Nueva York. Y me va a decir qué hora sería en esa misma fecha en Londres. Vamos a decir fecha en Londres desde Nueva York, por ejemplo. Nueva York. Aquí sería fecha. Entonces, vamos a verlo. Vale, fijaros que en este caso yo tengo que aquí son -5 y aquí son las 10 y aquí serían las 15, que serían las 3 en Londres. Entonces con eso podemos decir, vale, pues yo tengo esta fecha horaria, ¿cuándo sería esa fecha horaria en esta zona del mundo, ¿no? Eso es algo muy interesante y que merece mucho la pena utilizarlo. Y también, si queremos formatear, podemos utilizar la clase DaytimeFormatter, que esta la hemos visto ya varias veces. DaytimeFormatter. Y que en este caso podemos añadirle, por ejemplo, vamos a ponerle día, mes, año, le vamos a poner hora, minutos y segundos, y en este caso podemos poner la Z. El Z es básicamente la zona horaria, así que vamos a ver cómo sería. Vamos a poner string formato fecha y esto sería formato.format y en este caso fecha, sí, eso es.
Vamos a poner formato fecha. Ahí lo tenemos. Fijaros, lo que ha hecho es simplemente darle un formato. Tenemos aquí GTM y creo que también se le puede poner, si no me equivoco, con Z mayúscula. Ya lo tenéis, que básicamente es como el +1, +2, +3, etc. ¿Vale? Incluso lo podemos poner así seguido. Pues con esto ya tenéis todos los métodos interesantes que tiene ZoneDateTime. También tiene los get, es decir, es un poco lo mismo. En este caso también podemos coger el getZone, es decir, la zona horaria, por si nos interesa. También se la podemos setear, no habría problema. Plus, tenemos el min, etc. También podemos pasarle a LocalDateTime, por si lo necesitáis concretamente, también a LocalDate. Pero bueno, para que veáis que hay muchas cositas que aunque aquí no lo hemos visto, que sepáis que existen. También están los with, etc. Con la clase Instant de JavaTime podemos representar un momento absoluto en el tiempo, sin que nos importen las zonas horarias. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Por ejemplo, instante, tenemos que importarlo y por ejemplo podemos ponerle now. Vamos a ponerle instante. Digamos que se utiliza sobre todo pues para el tema de medición. Es decir, cuando queremos hacer una medición de un punto a otro, pues instant viene muy bien para este tema de cosas. Fijaros que ahora mismo me lo está poniendo como si fuera pues un local datetime, por ejemplo. La diferencia radica en que esto luego nosotros lo podemos pasar a epochs, que es más interesante pues para ese tipo de mediciones que os comentaba. Ya digo, esto es más para decir, vale, empiezo en este momento, en qué instante estoy y en este otro instante y la diferencia, ¿no? Esa medición de tiempo que se puede utilizar sobre todo pues para saber cuánto dura pues un método, para saber cuánto dura, pues no sé, una llamada a algún sistema, etc. Por ejemplo, también podemos crearlo instant parseándolo. Por ejemplo, podemos poner 2025 0101 y no sé, podemos poner 000000 Z. ¿Vale? También lo podemos poner nosotros como tal en un instante concreto. Vamos a poner instante parseado. Y lo podemos ver aquí. Bien. Otra cosa que también se puede hacer es que este instante lo tengamos desde un epoch, que son los milisegundos que hay desde el 1 de enero de 1970. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un número muy grande, así, bastante grande, y vamos a ver qué nos dice. Instante desde epoch. Por ejemplo, entonces ponemos aquí instante. Y fijaros que aquí me está diciendo desde 1970, me está diciendo el 12, es decir, yo le he puesto milisegundos, pero deberíamos ponerle más. Vamos a ponerle algunos ceros más. Para que... O bueno, vamos a ponerle quizá algún 9 por ahí. Vale, esto es porque le tenemos que indicar que es un long, porque si no está entendiendo que es un int, vamos a ponerle ahí un poquito más. Fijaros que hemos pasado de 1970 a 1998, ¿vale? Digamos que su punto de inicio en el 0 sería 1970 del 1 del 1, es decir, el 1 de enero de 1970, y según nosotros le vamos poniendo, pues va aumentando. Eso sí, es un long, por lo que tenéis que ponerle esa L que he dicho. También es un poco para lo que se usa, ¿no? Para decirle, vale, desde este punto en concreto y me lo diferencias con este otro. Pero si en algún momento lo necesitamos como local datetime, también lo podemos hacer. Vamos a ponerle local datetime. Local datetime. Que esto creo que lo vimos en su día también.
y le vamos a poner of instant. Entonces tenemos que pasar el instante y una zona horaria. Esta zona horaria se la podemos poner la de por defecto. Vamos a ponerle aquí System Default. Fecha desde instant. Vale. Aquí lo tenemos. Fijaros que ahora lo que ha hecho es esto. Me la ha convertido a una fecha que yo puedo utilizar con mi local datetime, ¿vale? Es decir, podemos utilizar un instante en concreto, pero si luego lo necesitamos modificar, por lo que sea, o utilizar una fecha local, lo podemos hacer. También lo podemos hacer con el Zoned Datetime, ¿vale? Es decir, al final un instante se puede convertir en diferentes formatos de fecha. También podemos hacerle alguna suma, como por ejemplo, vamos a hacerle instante, porque al ser segundos, digamos que nos interesa más. Podemos hacer instante. Podemos hacer, por ejemplo, fijaros que se centra mucho en milis, nanos, segundos. Se centra mucho en los segundos. Entonces, por ejemplo, vamos a añadirle unos 3600. Sumamos 3600 segundos. Instante. Ahí está. Fijaros que aquí lo que yo he hecho es porque claro, este es el local datetime. Entonces aquí fijaros que ha convertido la fecha con mi zona horaria. Entonces aquí, fijaros que aquí pasa del 16 al 17 porque le suma una hora realmente. También podemos restar. Vamos a restar. Por ejemplo, vamos a restarle un día, que son 86.400. Esto es un día. Entonces aquí es restamos 86.400 segundos. Esto básicamente, como he dicho, es un día. Entonces pasamos de aquí del 9 al 8. Entonces la idea de esto al final, para que digamos se puede utilizar, es como he dicho, ¿no? Para decir, tengo un punto donde le pongo ese instante y tengo otro donde puedo poner ese instante. Entonces si lo necesito diferenciar. También se utiliza un poco, como veis, un poco entre medias de las diferentes clases que hemos visto. Así que bueno, yo ya digo, yo esta clase diría que la usaría para ese tipo de operaciones, ¿no? Porque antes, por ejemplo, lo que se hacía era con date, con el getTime, que lo vimos en su día. Es como una especie de mejora. Vamos a ver otra clase, también con fechas, que es clock, que básicamente representa a un reloj donde podemos obtener diferentes zonas horarias y también tiene algunas cosas interesantes que podemos utilizar. También está muy relacionado con el tema de los instantes. Un uso útil que tiene esta clase es, por ejemplo, para el tema de test. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esta clase. Por ejemplo, lo que podemos hacer es un clock, reloj, esto tenemos que importarlo también, y podemos obtener el reloj de la zona, digamos, por defecto, ¿no? Digamos, de la zona por defecto. Entonces, si nosotros, vamos a ponerle aquí reloj, si nosotros intentamos mostrar este reloj tal cual, vamos a ver qué nos muestra. Como veis, me devuelve esto, me dice Europa-Madrid, pero no me devuelve la hora en sí. Aquí, si queréis la hora, tenéis que hacer instant. Volvemos a ejecutar. Y aquí lo tenemos, como podéis ver. Ya tendríamos nuestra hora como tal. Si necesitáramos la zona horaria, vamos a poner aquí zona horaria del reloj, la podríamos obtener con getZone, ¿vale? Que eso devuelve un zone ID que ya hemos visto, así que aquí lo tendremos, ¿vale? Simplemente para hacernos una idea. Este clock también lo podemos utilizar con un Zoned Datetime. Por ejemplo, vamos a ponerle fecha, esto lo vamos a importar y podemos hacer now.
Fijaos aquí en el now, me está diciendo que yo le puedo pasar un clock. Así que también podemos hacer esto. Bueno, Zoned Date Time con reloj. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si esto ejecutamos, fijaros que tenemos esto. Que al final es obtener con la fecha que hemos hecho del reloj, pues básicamente un Zoned Date Time, como tal. Otra cosa que también podemos hacer es obtener el clock en UTC. Que aquí tenemos System UTC. Entonces aquí podemos poner la hora UTC con reloj.instant. Aquí lo tenemos. En este caso tendríamos el UTC, ¿vale? Porque aquí están las 6 y aquí son las 17, las 5. Como podéis ver, ahí lo tenemos. También, si lo necesitamos, podemos obtener un clock de una zona en concreto. Si le ponemos System y una zona, por ejemplo, vamos a poner Zone ID, le podemos poner Off y vamos a poner Asia Tokio, por ejemplo. Vamos a poner fecha en Tokio. Ponemos aquí reloj instant. Fijaros que aquí tenemos como la misma hora, realmente, es decir, tenemos la misma hora que en UTC, no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer cuando queremos una zona concreta, algo que no sea UTC, es decir, en el caso de UTC podemos hacer esto y no pasa nada. Pero si queremos hacer de una zona en concreto, tenemos que repetir esta estrategia. Entonces tenemos que mostrar esta en concreto. Ahora sí, fijaros que hay un cambio de fecha, incluso se ha pasado de día, como podéis ver. Entonces tenerlo en cuenta con el tema del reloj, es decir, el reloj tiene que ir asociado al Zoned Date Time. Pero bueno, otras cosas que también se puede hacer es desfasar un reloj. Por ejemplo, digamos que no es como restar horas, es como, por ejemplo, tenemos lo de, en España, por ejemplo, tenemos lo de sumarle una hora y restar una hora, pues un poco eso, ¿no? Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Reloj. Tenemos offset, le pasamos el reloj y le podemos pasar como una diferencia. Que en este caso, con un duration, le vamos a poner de unas 5 horas. Entonces ahora vamos a coger de nuevo esto y le vamos a decir fecha en Tokio, retrasado 5 horas. Si volvemos a ejecutar, fijaros que en este caso le hemos realmente sumado 5 horas porque está, recordad que antes estaba a 2, si no me equivoco, estaba por aquí. Es decir, le hemos adelantado 5 horas. Si quisiéramos hacer lo contrario, tendríamos que poner un menos 5. Vamos a verlo, si lo hace así. Ahí está, como veis, aquí ahora se ha ido hacia atrás. Pero bueno, lo vamos a dejar como está. Bien, la cosa es que está desfasado, que es lo que nos interesa. Una cosa que también podemos hacer con este clock es dejar como un reloj fijo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos aquí un instant. Por ejemplo, instante. Instant. Vamos a importarlo. Vamos a poner un parse y, por ejemplo, vamos a poner 2025 0101 T. Vamos a poner las 12 Z, por ejemplo. Entonces, lo que podemos hacer con reloj es un clock fixed, que esto es como decirle, pásame un instante y una zona horaria. ¿Vale? Vamos a pasarle un zone ID. Vamos a pasarle otra vez Asia Tokio.
Y ahora, por ejemplo, pues podemos decirle reloj fijo. Vamos a ver cómo se queda. Reloj fijo. Y con reloj punto instant, pues vamos a ver cómo queda. Ahí lo tenemos, reloj fijo, como tal. Esto lo podemos utilizar cuando queremos que siempre devuelva la misma hora, para algún tipo de pruebas, por ejemplo, o para evitar que no tengamos que obtener la fecha del sistema, como tal. Y una funcionalidad también que vamos a ver es clock.tick. Esto lo que hace es que le pasamos un reloj y le pasamos una duración. Le voy a pasar 30 segundos. Esto lo que va a hacer es como que nos va a mostrar siempre el reloj redondeado en 30 segundos o 0 segundos. 30 segundos, 0 segundos. Nunca nos va a mostrar, por ejemplo, 17 segundos. O nos va a mostrar o 30 o 0. Entonces vamos a poner redondeado. Vamos a poner aquí reloj.insta. ¿Veis? Ahora mismo está 00 y si vosotros ejecutáis, si vais ejecutando de vez en cuando, pues alguna vez tendrá y medio y otros tendrá, pues por ejemplo 00, básicamente. Pero no va a poder tener ningún otro valor. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. ¿Vale? Ya digo, a mí ahora mismo no me saldrá porque habrá que esperar un poco, pero básicamente os saldría de esas dos formas, o 00 o 0.30. También lo podéis hacer con los minutos. Si lo queréis siempre redondear, por ejemplo, a 5 o a 10 o lo que sea, pues con eso también lo podéis hacer. Esta clase tiene algunas cosas, pueden ser interesantes según el uso. Yo por lo que he leído, para lo que más se usa es sobre todo para el tema de pruebas unitarias. Otra clase interesante que vamos a ver es Zone Offset, que representa el desplazamiento de horas en UTC. Así que vamos a ver cómo funciona. Es algo parecido a lo del Zone ID, pero en este caso con desplazamiento. Vamos a poner Zone Offset y vamos a llamarle desplazamiento. Entonces en este caso tenemos que importarlo, también viene de JavaTime. Y lo que vamos a hacer es un off y en este caso se pone de esta forma. Entonces ponemos un show, desplazamiento y ponemos ese desplazamiento. Ahí lo tenemos. Fijaros que simplemente me dice eso, ¿no? Es decir, a esto es para decirle más 1, más 2, más 5, menos 5, lo que sea, ¿no? Básicamente es el desplazamiento de una hora. También, si necesitamos darle un valor personalizado, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer Zone Offset. Tenemos uno que se llama Off Hour Minutes. Si le ponemos, por ejemplo, menos 2.30, tenemos que ponérselo en los dos, porque si no, lanzaría error. Así que vamos a ponerle desplazamiento personalizado. Lo vamos a poner así. Y de esta forma lo tendríamos así. Importante esto, si yo por ejemplo hiciera esto, fijaros que me casca, ¿vale? Entonces tienen que ser o los dos negativos o los dos positivos. Entiendo que esto supongo que lo cambian en un futuro, no lo sé, porque es un poco raro que los dos tengan que ser negativos o los dos positivos, pero bueno, vamos a ponerle los dos negativos en este caso. Y otra cosa que se puede hacer también es obtener los segundos de nuestro desplazamiento. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un get total second. Entonces podemos aquí poner un show, vamos a poner desplazamiento en segundos. ¿Vale? Y tendríamos en este caso menos 9000, ¿vale? Porque serían esto básicamente en segundos. Y bueno, con esto tendríamos el Zone Offset, digamos, controlado. Y en la siguiente sección lo que vamos a ver es el Zone Datetime Offset.
que básicamente va a ser combinar una fecha con este Zone Offset. Offset Datetime se utiliza para fechas que tienen desplazamiento. También vamos a ver cómo se puede combinar con Zone Offset, que lo vimos en la sección anterior. Así que vamos a verlo. Tenemos Offset Datetime. Vamos a ponerle fecha Offset Datetime. Entonces podemos hacer un now. Fecha. Y podemos ponerle pues la fecha, ¿no? Para que se vea. Vamos a ver cómo nos lo muestra. Fijaros que nos muestra la fecha de hoy y nos pone esto del +1, porque estamos en la zona con desplazamiento de una hora más, básicamente. También podemos ponerle un desplazamiento concreto o podemos crearnos una fecha con un offset concreto de la siguiente forma. Podemos hacer un off, por ejemplo, 2000, vamos a poner 2025, 1, vamos a poner aquí, bueno, podemos poner 0 segundos, nanosegundos, y aquí en offset, aquí tenemos zone offset, podemos poner zone offset, podemos poner off, no sé, podemos poner más 0,2, por ejemplo. Esto, vale, si nos deja, y le ponemos fecha personalizada. Ahí está. Como veis, tenemos aquí nuestra fecha y tenemos un desplazamiento de 2 horas, básicamente. Esto no tiene por qué reflejarse aquí, simplemente es como para indicarle que si nosotros cambiamos luego de zona horaria, pues tiene que afectar este 2. También podemos obtener ese offset de la siguiente forma. Por ejemplo, podemos ponerle de esta forma, get, y tenemos offset. Por si necesitamos saber qué diferencia hay, ¿vale? Ahí lo tendríamos. Otra cosa que podemos hacer es crearnos un offset datetime utilizando un local datetime y un zone offset. Así que vamos a crearnos un zone offset por aquí. Por ejemplo, vamos a ponerle desplazamiento, zone offset, y vamos a ponerle, por ejemplo, más 0,200. Ahí está. También le vamos a poner un local datetime. Por ejemplo, local datetime. Tenemos que importarlo. Y le ponemos .now. Entonces, ahora con nuestra fecha, lo que podemos hacer es un offset datetime como tal, y con off, fijaros que podemos pasarle este datetime y el desplazamiento. Entonces vamos a ponerle fecha con local datetime y zona offset. Vamos a ver cómo queda. ¿Vale? Tenemos la fecha de hoy, pero yo le he indicado que hay un desplazamiento de 2 horas. Otra cosa que también podemos hacer es darle formato. Datetime, formatter. Ahí está. Le ponemos, por ejemplo, día, mes, año. Podemos poner hora, minutos, segundos y Z mayúscula, que sería para ese desplazamiento. Vamos a ponerle, por ejemplo, formato
formato fecha. Y aquí sería formato.format y le pasamos el fecha. Vale, ahí lo tenemos. Y de esta forma, fijaros que tenemos esto así. Tenemos el +2, como podéis ver, y tendríamos esto formateado. Otra cosa que podemos hacer con esta fecha es que podemos cambiarle el desplazamiento, sin cambiar la fecha como tal, para, digamos, ajustarla. Vamos a ver cómo se hace. Esto sería fecha with, tenemos aquí offset, same instant, y aquí podemos ponerle pues otro offset. Por ejemplo, podemos ponerle UTC. Vamos a ponerle UTC, por ejemplo. Fecha en UTC. Entonces podemos ponerle fecha y digamos que la convertiríamos a ese desplazamiento en concreto, que como podéis ver yo tengo aquí las 19 y aquí me está poniendo las 17. En este caso me está quitando 2 horas. ¿Por qué? Porque yo aquí le he puesto que tiene 2. Por ejemplo, podemos ponerle más 0,4 y entonces esto lo que haría sería sumarme las 2 que tiene más 2 de la que le estoy pasando yo. Si por ejemplo ahora son las 8, pues ahora lo que está haciendo es ponerme 22, porque ya tiene las 2 estas más 4, como podéis ver. Como podéis ver, esta clase es bastante interesante, sobre todo cuando jugáis con temas de desplazamientos. La clase Temporal Adjuster es una clase de Java que para mí me parece bastante curiosa, que nos permite obtener, por ejemplo, el primer día del mes, el último día del mes, el primer lunes, el último lunes del mes, también por ejemplo el siguiente viernes, etc. Así que vamos a ver algunos ejemplos para que veáis cómo funciona. De primeras nos vamos a crear un local date, en este caso vamos a tener 2, vamos a poner local date y tendríamos un now. Ahí está. Vamos a crearnos otro que se va a llamar fecha y según el de hoy, pues entonces lo que haremos será irlo cambiando, ¿vale? Es decir, el hoy lo vamos a mantener. Bien, ¿qué es lo que vamos a decirle? Pues vamos a utilizar with y fijaos que aquí hay un with que dice temporal adjuster. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar temporal adjuster. Tenemos que importarlo. Ahí está. Y por ejemplo, le podemos decir primer día del mes. Entonces aquí, primer día del mes. Que sería la fecha. Ahí está. Entonces, por ejemplo, podéis ver que en mi caso, pues sería en febrero, estamos en febrero, pues entonces sería el 1 de febrero. Podemos hacer lo mismo con el último día. Por ejemplo, y podemos poner last day month. Vamos aquí y sería último día del mes. Y tendríamos que es el 28. Si fuera bisiesto sería 29. Otra cosa que podemos hacer es decirle, por ejemplo, cuándo va a ser el siguiente lunes. Podemos ponerle next, día de la semana, por ejemplo, aquí tenemos lunes. Vamos a decir próximo lunes. Tenemos que tener en cuenta que es a partir de la fecha de hoy. ¿Vale? Entonces, en este caso, el siguiente lunes para mí sería el 17. Para mí, para vosotros, pues sería otro. También podemos hacer, por ejemplo, lo mismo, pero con Friday. Como podéis ver, este Date of Week, que no lo hemos visto hasta ahora, básicamente es un enumerado de los días de la semana, ¿vale? Que también viene de Java Time. Entonces ponemos próximo lunes y aquí próximo viernes. Que en mi caso sería el 21, como podéis ver. Y también podemos decirle el último día, que sería last in month, por ejemplo, el último viernes. O sea, último viernes del mes.
que sería pues el 28. Entonces esto, ya digo, podéis utilizar bastantes cositas. Por ejemplo, ya digo, tenéis aquí el día de la semana, tenéis el primer día, como hemos dicho, del siguiente año, del año, tenéis muchas cosas interesantes. Entonces mi consejo es que le echéis un vistazo porque puede tener algún método que os sirva.